día a todas. A la mayoría no conozco. Qué lindo verte, Nelly y Evelyn. Pero bueno, es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana y creo que si nos quedáramos con lo que contó Mavi, fue más que suficiente. Mavi, qué bueno poder honrar el nombre del Señor diciendo el Señor está a mi lado, con el Señor se puede. Qué lindo mensaje el que nos dejaste en esta mañana. Qué bueno. Bueno, para las que no me conocen, yo soy Esther, vivo en la ciudad de Santa Fe, estoy casada, tengo 3 hermosos hijos que ya están casados, ya se fueron del hogar, así que disfruto de mi nido vacío y porque se me llenó de nietas. Tengo 2 nietas hermosas y 3 nietos perros. Me dieron más nietos perros que nietas, de verdad. Pero bueno. Así que estamos trabajando con mi esposo desde muy jóvenes en una iglesia acá en la ciudad de Santa Fe y también tenemos nuestro trabajo secular. Así que bueno, vamos directamente al tema. Déjenme que me voy a poner mi controlador de tiempo porque no las quiero cansar. Qué temita que están estudiando, ¿eh? Qué temita. Y sé que lo vienen estudiando ya hace unos cuantos sábados. Esto de hablar o confrontar sin ofender y decir las palabras oportunas. ¿Quién puede? Y pensando cómo, lo primero que me vino a la cabeza es los incendios forestales que hubo a principio de año en el sur argentino. ¿Se acuerdan de esa situación? Me encantaría verlas, pero generalmente cuando pasan esas cosas, si no te afecta de cerca, uno en el momento ve la noticia, ¡ay, qué bárbaro! Mira lo que pasa, qué pena, cómo se queman los bosques, y pasa un tiempo y te olvidás. Pero para el que vivió, para el que estuvo ahí, para el que se le quemó la casa, para el que perdió su fuente de trabajo, para el que perdió un amigo, un ser querido, que fueron muchas las pérdidas que tuvimos, para ellos el incendio no fue lo mismo. ¿Y qué tiene que ver esto del incendio con decir las palabras como conviene? Y es inevitable. Si uno piensa en incendios forestales, se va a Santiago 3. Y pensaba que Santiago vivió mucho al lado del Señor Jesús. Y él aprendió, a mí me encanta, me fascina ver cómo el Señor Jesús enseña. Porque él tomaba una verdad de la vida cotidiana para enseñar algo muy profundo. Y Santiago hacía lo mismo. Ahora, mi pregunta fue, ¿Santiago habrá visto un incendio forestal cuando escribió Santiago 3? ¿O vio las consecuencias de lo que un hermano dijo a otro? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 3? Vamos a leerlo. Vamos a empezar por el versículo 2 y dice, empieza así como dirían los futbolistas de mis hijos, con los tapones de punta. Porque todos ofendemos muchas veces. Puso la base. Y después dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Miren también miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y sigue hablando cómo podemos tomar control de todas las aves, pero no podemos controlar la lengua. Y Santiago nos deja en este capítulo una terrible enseñanza del poder que tienen las palabras. Podemos usar las palabras para bendecir o maldecir. Las palabras sanan o hieren. Las palabras construyen o destruyen. Hay un poder impresionante en la palabra, y el Señor nos deja al principio del capítulo esta frase tan importante, y dice: todos ofendemos muchas veces, todos nos equivocamos, todos caemos en el mismo error. Y creo que por eso también viene este estudio, porque como nos equivocamos, necesitamos saber cómo hacerlo. Y yo quiero decirles que si yo les estoy hablando no es porque yo lo tenga resuelto. Yo también necesito aprender. Y me alivia este versículo, aunque no me gusta, de saber que el Señor sabe que todos nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar porque muchas veces hablamos sin tener la información necesaria. Había una frase de uno que hablaba, un periodista que hablaba y siempre decía: hablemos sin saber. El argentino habla mucho sin saber. Escuchó algo y ya es erudito en el tema. Ustedes saben que esta semana mi esposo sale a correr muy temprano a un parque que tenemos a la vuelta de casa. Y en el parque hay 2 laguitos. Y entonces él corría y siempre se cruza con los mismos que salen a correr a esa hora. Y ese día vieron algo diferente. Había una máquina excavadora en el lago. Estaban trabajando, sacando cosas de adentro del lago. Y no faltó el que dijo: che, parece que hay un cadáver. Se empezó a correr la voz por el barrio. Vinieron los medios de comunicación, la policía, se armó un despliegue, y el hombre que estaba arriba de la excavadora en un momento se da vuelta porque ve todo el escándalo. ¿Qué pasaba? No, ¿qué pasa usted? Nada, estoy limpiando el lago. De limpiar el lago a hay un cadáver, hay una diferencia. Y muchas veces nos equivocamos porque no tenemos la información, porque suponemos. Otras veces nos equivocamos porque no tenemos una buena motivación para lo que vamos a decir. Tenemos que aprender a ser conscientes de que estamos muy expuestas a cometer errores. A veces nos equivocamos por la forma en que decimos. Entonces, ¿cómo hacemos para decir las cosas oportunamente? ¿Cómo podemos confrontar sin ofender? Y ahí es a donde yo quiero meterme. Me gustaría buscar la respuesta y hacerlo como ustedes estuvieron hablando tanto de las tortas y las recetas y los budines y todo lo que hablaban al principio. Vamos a hacerlo a la manera culinaria, con una receta. Confieso que no me gusta cocinar. Los que me conocen saben, la cocina no es mi fuerte. Yo te limpio todo lo que quieras, pero no me gusta mucho cocinar, lo tengo que hacer igual. Pero vamos a hacerlo a la manera de una receta. Y yo quiero que encontremos cómo confrontar sin ofender con 3 ingredientes. Mi primer ingrediente es la forma. ¿De qué forma confrontamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y para eso elegí el versículo de Proverbios 25:11. Ay, me encantaría dejarlas que participemos. El Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Nadie despreciaría una joya. ¿A quién no le gustaría recibir una joya? La joya halaga, la joya adorna, embellece. Y la Biblia dice que cuando decimos las cosas como conviene, estamos embelleciendo al otro. A veces al principio nos incomoda cuando nos confrontan con algo que no está funcionando bien en nuestra vida. Pero cuando nos damos cuenta que está dicho para nuestro bien y fue dicha de una buena manera,
como conviene, uno termina valorando que el otro le haya dicho, que el otro le haya mostrado aquello en que se había equivocado. Pero el secreto está en decirlo como conviene. Recibir una joya es pensar en que alguien dedicó tiempo, elaboró un diseño, se fijó en los detalles. No es lo mismo un anillo hecho en serie, comercial, barato, que una joya que llevó mucha dedicación al orfebre trabajarla. Cuando nosotros vamos a confrontar, tenemos que elaborar nuestras palabras con esa dedicación, que lleve el tiempo de elaboración de una joya, para decir, ¿cómo digo esto de la manera que conviene? Porque cuando no decimos palabras como conviene, en vez de entregar joyas, entregamos bombas. Y las bombas lastiman y destruyen. Así que la primera parte es en qué forma yo voy a decir las cosas. Y lo tengo que decir como dice Proverbios 25, como conviene. Pero hay otra forma también para decirlo, y es con amor. Si ustedes buscan Efesios 4:15, dice que digamos la verdad en amor. Uno dice la verdad. Mira, esto es así, te estás equivocando o esto no está funcionando o podrías mejorar en aquello. Dice la verdad, pero no es lo mismo decir la verdad áspera, seca, sin misericordia, que decirla con amor. Hay un pasaje en Filipenses 4 que dice, su amabilidad sea conocida por todos los hombres. La amabilidad en nuestra manera de decir las cosas tiene que ser el distintivo. Nosotros vivimos en una sociedad hostil, cruel, violenta. Por todo la gente se dice las cosas mal. Nosotros los creyentes tenemos que usar nuestro distintivo y la amabilidad tiene que ir a la cabeza. Cuando vas a hacer un trámite y te tratan con aspereza, no pierdas la amabilidad. Decí la verdad, pero decilo con amabilidad, decilo con amor. A mí me gusta mucho observar en las historias del Señor Jesús y detenerme en los detalles. Y pensar, me gusta hacerme preguntas, ¿cómo habrá sido el clima? ¿Qué habrá pasado? Me gusta volar con mi imaginación. No son cosas que por ahí están escritas en la Biblia, pero a mí me gusta imaginarme. Y pensaba en el ejemplo de Marcos 10, cuando el joven rico llega al Señor corriendo y se postra y le dice, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo mira y le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Se acuerdan esa historia? Y entonces empieza la charla. Bueno, conocéis los mandamientos, no adulteres, no mates. Señor, todo lo guardé desde mi juventud. Y ahí está el detalle que a mí le pongo el resaltador. Y dice, y Jesús, mirándole, le amó. Después le dijo lo que tenía que decir, pero primero lo miró con amor. Revistió con amor la confrontación que iba a hacer. Porque aunque le dijo la verdad, se la dijo primero bañada de amor y le dijo, bueno, anda, vende todo lo que tenés. Y apuntó al corazón. No dejó de decirle la verdad, pero se la dijo con amor. ¿Y saben qué? Mientras estudiaba todo esto, yo decía, wow, el Señor Jesús lo confrontó al joven rico, lo confrontó con amor. Sin embargo, él se fue triste. Y no se fue triste porque Jesús le hubiera dicho mal las cosas. Se fue triste porque le dijeron una verdad que él no estaba dispuesto a cambiar. Muchas veces cuando confrontamos a las personas, se van tristes porque no quieren cambiar. El problema es si se van tristes porque yo se lo dije mal. Así que la forma de decirlo es decirlo como conviene, la forma de decirlo es decirlo con amor, pero también es haciéndonos preguntas. Las preguntas nos dan tiempo para reflexionar y para decir, ¿por qué quiero confrontar a esta persona? ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué lo hago? ¿Me corresponde a mí hacerlo? ¿Esto que voy a decir lo va a ayudar de verdad?
Cuando uno se hace preguntas, uno tiene la posibilidad de frenar y pensar si realmente es la forma en que lo tengo que decir. Miren, me encanta el ejemplo de Abigail. ¿Se acuerdan la historia de Abigail en 1 Samuel 25? Ella tenía un esposo necio, tosco, rústico, era adinerado pero mal educado. Y hay un altercado entre los hombres de David y él, y David toma una decisión que iba a ser terrible, y Abigail, cuando se entera, rápida de reflejos, busca la forma, prepara la comida, arma los panes, busca a los siervos, le dice, vayan primero, vamos por acá, llega al camino, se postra y confronta a David con una sabiduría, una inteligencia que provoca en David una reacción de decir, gracias a Dios que te cruzaste en mi camino. Ella buscó la forma sabia y conveniente de confrontar a David y generó lo que realmente tenía que suceder, un cambio de actitud de David. Ahora, como ella se tomó el tiempo, aunque no demoró, pero se tomó el tiempo de preparar la estrategia, de tallar esta joya para provocar en David el cambio necesario, incluso a costa de su propia vida. Creo que tenemos que aprender a hacernos estas preguntas. El apóstol decía que las palabras de ustedes sean con gracia, sazonada con sal. Todo eso lleva tiempo para darle forma a estas palabras que queremos decir como conviene. Ahora, déjenme darles un secreto que es a voces. Es el de Lucas 6. En Lucas 6 el Señor enseña y dice, miren, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca lo malo. Y hace esta reflexión, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Antes de confrontar a alguien, tenemos que confrontarnos a nosotras mismas. ¿Ustedes se pusieron alguna vez a hacer este ejercicio y prestar atención de qué hablo yo generalmente? ¿Cuáles son los temas de los que siempre hablo? Porque la Biblia dice que hablamos de lo que hay adentro del corazón. Entonces, antes de confrontar a alguien, en esto de hacerme preguntas, es súper importante confrontarme a mí misma. Ir al espejo de Santiago, ¿vieron cuando la Biblia en Santiago dice que se mira al espejo? Y mirarme adentro de mi corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual quiero hacer esta confrontación? No vaya a ser que cuando estoy enfrente del espejo, que es la palabra de Dios, termino viendo que tengo una viga en mi ojo, cuando quiero sacar la paja del ojo ajeno. Buscar la forma conveniente, con amor, con preguntas, es mi primer ingrediente. Pero hay un segundo, y el segundo ingrediente es el tiempo. La palabra dicha a tiempo es tan valiosa. Vieron que en una receta de cocina los ingredientes son muy importantes, pero yo puedo tener todos los ingredientes. Y si saco la comida antes de tiempo va a estar cruda. Mi abuela siempre decía, no me abras el horno que se baja la torta. Pero si lo dejo, se quema, se seca. En las recetas de cocina el tiempo también es muy importante. Mucho más cuando queremos usar nuestras palabras. Es tan importante el tiempo. Miren, cuando yo me casé, las primeras semanas de casada descubrí una verdad que la practico todavía. No trates de hablar con mi esposo si recién llegó del trabajo y tiene hambre. Dale de comer. Que coma, que se tranquilice, con buen tano, le gusta comer, y después hablar. Lo aprendí con el transcurso del tiempo. Yo sabía que si él comía, después yo podía decirle lo que quería. Me pasaba lo mismo con mis hijos adolescentes, futboleros. No intentes hablar de algo importante el día que juega Argentina. Olvídate. Tenemos que saber, o si mi hija iba a rendir un examen,
después hablar. Tenemos que aprender a buscar cuál es el momento justo para hablar. Hay un pasaje que está en Proverbios 15, 23, y dice, la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. Y es tan difícil encontrar el tiempo, sobre todo si ustedes son del club de las ansiosas como yo. Ya, lo quiero decir ya. Si es una buena noticia, la quiero decir ya. Y si es algo malo, me lo quiero sacar de encima. Y rompiéndome la cabeza contra la pared un montón de veces, aprendí que es muy importante saber cuál es el tiempo. Porque a veces la persona con la que queremos hablar está preocupada, tiene su mente en otra cosa, o está distraída, o no está lista para escuchar. El sabio Salomón escribió en Eclesiastés 3, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Y si nosotros no ejercitamos ese sentido de la oportunidad, de decir, Señor, ahora es el momento para decirlo, este es el momento justo. Porque no es lo mismo decir las cosas cuando yo quiero que decirlo cuando la persona está lista para escuchar. Cuando nos apuramos o nos demoramos, perdemos oportunidades de oro. Y en esto yo pensé mucho en el ejemplo de la reina Esther. ¿Se acuerdan que Amán había diseñado todo para aniquilar el pueblo? Y entonces ella junta coraje y va y se presenta delante del rey. Y el rey extendió el cetro, y eso significaba que aprobaba su visita y la recibía. En el momento que el rey hace así, hubiera empezado, no sabés, te dice que es el hombre de confianza. La reina Esther, ¿qué hizo? Te invito a un banquete. ¡Opa! ¿Un banquete? ¿Cómo no? Sí, si a Suero le encantaban los banquetes. Y que venga Amán también. Imagínate Amán. La reina electa me invita a mí y al rey. Soy un privilegiado. Y Esther, una reina, banquete, comieron. Y después que comieron y tomaron, dijo, te invito a un segundo banquete. Yo a esta altura ya estoy infartada. Y ella tuvo ese control, ese sentido de la oportunidad, y en el momento justo hizo la confrontación oportuna. Pero saber usar el tiempo y hablar a tiempo es fundamental, porque eso va a dar el éxito o el fracaso de la confrontación. ¿Cuánto nos cuesta esperar el tiempo? ¿Cuánto nos cuesta recibir esa dirección del Señor de decir, espera, no hables, no es el momento, o ahora es el momento? Y a veces el Señor nos dice, ahora es el momento, y por miedo, por presión, por lo que fue, nos quedamos callados y vemos que el tren se va y nos perdimos la oportunidad de decir lo que teníamos que decir. No perdamos oportunidades de poder hablar y contar todo lo que el Señor quiere decir. Ahora, en esto de las oportunidades y del tiempo y de la forma, hay un último punto, y es el control. Miren, acá yo quiero hablar de las palabras no dichas. A veces para confrontar no hay que decir nada. El Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena su lengua es prudente o es sabio. Saben, muchas veces para poder confrontar no hay que decir nada. Tenemos que aprender a tener control de nuestras palabras, tener cuidado de lo que decimos. Santiago decía, sean prontos para oír y tardos para hablar. Y a veces perdemos ese control de decir, cállate. Con mi esposo tenemos un dicho que dice, edifica o cállate. Si lo que voy a decir no va a edificar, mejor no lo digo. Ustedes saben que Proverbios tiene muchos versículos que dice,
Hay que pensar antes de hablar, hay que pensar antes de hablar. Refrená tu lengua. Y yo creo que la lengua, como dice Santiago, nos ha metido en muchos problemas porque no la sabemos controlar. Pero hay algo que quiero marcar la atención, y es que hoy no solamente es el problema de la lengua, nuestros dedos son un problema. Porque hoy se dicen muchas cosas en las redes. Y saben una cosa, antes las palabras se las llevaba el viento, pero ahora quedan grabadas en las redes. Y eso nos trae muchos problemas. Tengamos cuidado y control de lo que decimos y de lo que escribimos, porque eso no se lo lleva el viento y nos puede dejar con muchas dificultades. Ahora me quiero tomar los últimos minutos para hablar de las confrontaciones sin palabras. ¿Alguna vez te viste confrontada sin palabras? Sin que nadie te diga nada. ¿Viste algo que te confrontó? ¿Les ha pasado? Esa situación de decir, por ejemplo, pasé por al lado de alguien que estaba pidiendo, como la historia del buen samaritano, y ni lo miré, y al lado mío alguien se acercó, le dio un vaso de agua, y vos decís, ay, yo soy creyente, que muchas veces pasan esas cosas que nos confrontan sin palabras. Esta semana, nosotros en la iglesia tenemos un grupo de oración de mujeres, y son madres de rodillas, hijos de pie. Entonces se ponen todos motivos de oración que tengan que ver con los hijos. Y no es común, pero una abuela subió el video de su nietita de 5 años. Y la estaban filmando, y ella estaba esperando, no les puedo explicar, la carita de esa nena, una felicidad porque estaba por recibir un regalo. Pero estaba eufórica, no le entraba la alegría en ese rostro. El tema es, ¿qué regalo iba a recibir? Ella estaba desenvolviendo una silla de ruedas nueva. No es el regalo que ninguna de nosotras estaríamos esperando. Y ella lo esperaba con una felicidad. ¿No saben con qué alegría? Desarmó el paquete de la silla de ruedas. Para mí fue tan confrontador, porque esa nena no me dijo nada, no dijo ni una sola palabra, pero con su conducta me enseñó tanto. Feliz por recibir una silla de ruedas. Y yo me quejo de cualquier cosa. Y para mí fue un gran ejemplo cómo no decir nada a veces confronta mucho más. Y yo les quiero hablar de esta confrontación con la vida que nosotros tenemos que hacer al mundo para salvación. Miren, Pedro en su primer carta les hablaba a las mujeres que tenían esposos que no eran creyentes y les decía, hermanas, ganen a sus esposos calladitas, no digan nada, muéstrenle con la vida lo que Cristo puede hacer. Y yo creo que hoy más que nunca nosotras tenemos que confrontar al mundo con nuestra manera de vivir. Miren, ustedes se juntan todos los sábados a estudiar y yo las felicito. Pero si esto queda en un estudio, acá en la cabeza y nada más, no sirve de nada. Pero si estos estudios a ustedes las hacen cristianas auténticas, 7x24, cristianas que viven a Cristo, que son amables, que muestran con su vida todo lo que aprenden, se vuelven atractivas. Entonces no necesitas hablar, no necesitas organizar una reunión, porque la gente te ve y dice, eso es lo que yo quiero. El año pasado, cuando empezó la pandemia, enfrente de nuestra iglesia vive Mariana. Ella vivió ahí mucho tiempo. Ella veía a los hermanos de la iglesia llegar, saludarse, ella veía, pero nunca se cruzó. Era cruzar la calle bien enfrente. Ella si quiere puede abrir la puerta de su casa y ver la iglesia. Cuando la iglesia se cierra por la pandemia, ella se cruzó, porque entró en una depresión y en una angustia. Y dijo, esa gente tiene lo que yo necesito. No hubo palabras, ella vio. Y el día que lo necesitó, se cruzó.
Y estaba la secretaria de la iglesia, le predicó a Cristo y no saben lo que Dios está haciendo, se salvó su esposo, viene con sus hijos. Y nadie le había hablado, pero había visto. Y yo las quiero alentar en todo este aprendizaje que ustedes tienen para confrontar sin ofender, a que confronten para salvación viviendo a Cristo. Creo que es el mejor mensaje que les puedo dejar en esta mañana. Que otros vean, que nuestra amabilidad sea conocida por todos, que llamemos la atención por nuestra manera de vivir a Jesús y otros vengan a preguntar qué es lo que está pasando con tu vida y podamos contarle que nosotros vivimos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Que Dios las bendiga y nos llene de su gracia para poder llenar de Cristo en cada lugar donde nosotros estamos. Gracias por darme este ratito para compartir con ustedes.